Vamos a retomar. Mi presentación tiene que ver con el índice de destino. Decía que cada persona nace con un destino a cumplir escrito en las estrellas. Es una especie de mandala de vida. Entonces también sabemos que desde tiempo inmemorial los astrólogos han hecho predicciones, pero generalmente se le hacía a los reyes y a los nobles, que eran los que de verdad se sabían su hora de nacimiento, y era lo que era importante saber cómo les iba a ir. Recientemente, en los últimos 40 años, con el advenimiento de la informática y la disponibilidad de todo el conocimiento que da, que la astrología se ha democratizado. Aún así, podemos equivocarnos en los pronósticos que le hacemos a las personas, a los consultantes, y eso puede ocurrir por diferentes razones. ¿Ok? La práctica indica que en algunos casos acertamos y en otros no lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué con una persona funciona y con otras no? Entonces, si comparamos los individuos con resultados de las predicciones altos y otro en el caso opuesto, vamos a ver que hay dos grupos de personas. En el primer grupo están aquellas que son independientes, mientras que en el segundo hay personas que tienen algún tipo de dependencia, que tienen condicionantes independientemente de la carta natal que puedan tener. Entonces, vamos a ver cuáles son esos condicionantes. Algunos temas natales son muy parecidos, puede ser el destino probable, nunca es el mismo para diferentes personas. Generalmente es porque van a haber alteraciones que hacen que cada sujeto tenga una manera diferente de actuar su carta astral. ¿Okay? ¿Cómo la va a llevar a cabo? ¿Cómo va a poner en marcha esa ruta de vida? La diferencia entre el estado ideal y el real no es ni más ni menos un error de la astrología, sino que se debe a tres errores fundamentales, o a tres causas más bien fundamentales. El primero es el fruto de nuestra libertad, es decir, nuestro libre albedrío. El segundo es la influencia que puede ejercer el medio con sus horarios y calendarios sobre nosotros. Todo lo que son las reglas, las normas, más o menos, dependiendo de la sociedad en la cual vivas. Y en tercer lugar, pueden ser las influencias de las personas, del resto de las personas con las cuales interactuamos. Todo esto hace que podamos tener un alejamiento de nuestro destino personal. Para saber las posibilidades de acierto en las predicciones, es conveniente entonces conocer cuáles son esos condicionantes del índice de destino. Es posible conocer esta variación causada por las dependencias sociales, las sujeciones a horario o personas y la formación cultural o el resultado de la alienación religiosa, política y social. Es decir, todos aquellos condicionantes que están fuera, todo lo que tiene que ver con lo social, nos va a incidir en la manera en que nosotros podemos desempeñar nuestros aspectos de la carta natal. La primera, aquí hay unos ejemplos, ¿no? La primera es la sujeción a los padres. Obviamente, en la época en que estás bajo la patria potestad de tus padres, pues tienes una sujeción a ellos. Y eso significa que si, por ejemplo, hay alguna actividad, vamos a poner algún deporte que tú quieras practicar, que tú sientes que puede ser muy bueno desempeñándolo, pero tus padres no están de acuerdo, pues no lo vas a practicar. Ese aspecto no se va a dar porque está sujeto a la potestad de tus padres. El otro ejemplo es cuando vives a cuenta de otro. Entonces, el clásico ejemplo es de las mujeres casadas que están sometidas, digamos, no quiero usar la palabra sometida para no herir ninguna susceptibilidad, pero digamos que están alineadas a la dependencia económica que puede tener del marido. Y en esos casos, los aspectos de los tránsitos al sol, pues lo que va a ocurrir es que se van a reflejar en el esposo. Entonces, imagínense a alguien que nace en los países árabes. ¿Qué índice de destino o de qué capacidad de maniobra puede tener una mujer en uno de esos países donde hay tanta restricción? Pues muy poca, ¿no? Entonces ahí te vas a equivocar probablemente en las predicciones que hagas porque el índice de destino que tiene es muy bajo. Si haces el mismo tipo de predicción a otro tipo de grupo, donde son, por ejemplo, mujeres liberales u hombres también, que tienen un negocio, que tienen su profesión, pues los resultados se van a sincronizar mucho más con el destino personal. Hay un altísimo condicionante que es el mundo laboral, obviamente, porque todos de alguna manera u otra o en alguna época de nuestra vida
podemos estar sometidos a horarios fijos, rígidos, que te hacen perder los acontecimientos sincronizados con los horarios celestes. Vamos a poner el ejemplo de alguien que trabaje de noche y que tenga una carta que le va mejor trabajando de día, pero no puede hacer más nada. Obviamente esa persona no va en consecuencia con su horario interno, sino con lo que le toca por ese condicionante de un horario o de un trabajo. También existe el tema del trabajo rutinario, donde no hay ninguna creatividad, y entonces el individuo está sometido a realizar ese trabajo que aunque no le guste, tiene que hacerlo porque, bueno, tiene que ser independiente económicamente, no le queda más remedio, pero que sería feliz haciendo de pronto otro tipo de actividad. También cuando las personas trabajan por cuenta propia o en dependencia o subordinados, siempre pueden estar al sujeto a los horarios o a las órdenes de los jefes o de los clientes, en el caso en que trabajes por cuenta propia. Y ahí también va a haber un margen de desvío del destino personal. La localización geográfica. Dependiendo de dónde vivas, eso puede facilitar o dificultar las probabilidades de desarrollo de la voluntad y por ende del destino personal. Alguien que vive en un país donde hay, se me ocurre por ejemplo Corea del Norte, puedes tener una excelente carta, pero es muy poco margen de maniobra el que vas a tener con ese juicio general de ese gobernante, ¿no? Por ejemplo. Tales similares se pueden esperar desde destinos a causa de su localización gráfica. Por ejemplo, tienes una carta de Estados Unidos y alguien que nació en Arabia Saudí, pues obviamente ahí vas a encontrar que en virtud de la localización geográfica va a haber una diferencia. También hay diferencias entre las personas que viven en una gran urbe o la que vive en un pueblo. Y también no es lo mismo si alguien vive en un país desarrollado o en vías de desarrollo que en alguien que vive en un país del tercer mundo, en cuyo caso, pues las prioridades y la manera en que va a poner en marcha su carta natal va a ser totalmente diferente. También existe un altísimo condicionante que son las inclinaciones políticas o religiosas. Obviamente, todo lo que implica la pertenencia a un grupo, una asociación, sea religiosa o sea de tipo político, tipo partido político, de alguna forma te va a limitar en tu independencia, porque te va a tocar seguir unas pautas de comportamiento, algo que se espera de ti o algo que te piden que hagas. En el caso de las religiones es altamente conocido, pues toda digamos, la anulación en algunos casos de tu propia independencia porque está como supeditado a lo que diga digamos, el líder religioso. Entonces, es muy poco allí lo que tú puedes tener de libertad para elegir como tú piensas, ¿no? Y como pudiera verse de otra forma en el caso de que tuvieses algo en tu carta que indicara otro tipo de actividad. También los políticos de hoy en día, pues aquí tenemos que en alguna época, sobre todo en los países occidentales, pues muchos estuvieron en seminarios o estuvieron en algún tipo de formación, sean de derecha o de izquierda, y que también ahora, pues estando en algún tipo de idealismo, eso hace que pierdas algo de índice de destino. Está siempre condicionado por las circunstancias y obviamente va a dar poca elección en el sujeto. Luego hay también algo que se llama los condicionantes culturales. Es evidente que alguien que tiene una formación cultural con mayor preparación, con mayor roce cultural, con mayor vivencia, una persona que es viajada o que ha ido a la universidad o que ha tenido mayor número de experiencias, va a tener un índice de destino mucho más alto que alguien que no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, de haber ido a la universidad o haber salido del pueblo en el cual nació, porque obviamente las percepciones de las oportunidades de uno y otro son completamente distintas. Un mismo sujeto tendrá diferentes índices de destino según en qué épocas de su vida también se encuentre, porque obviamente tienes mayor sujeción cuando estás muy joven o cuando estás niño a tus padres y luego en la primera etapa de pronto del desarrollo profesional porque tienes la sujeción de los horarios, de los jefes, de lo que se espera de ti.
Pero eso puede ir variando a lo largo de la vida y probablemente ya cuando te acerques al ciclo de Júpiter, que es cerca de los 60 años, puede que tu índice de destino sea mucho más alto y puedas hacer más cosas que de verdad quieres hacer. Es como una especie de liberación. Entonces hay un cuadro que define un poco el índice de destino, donde da como unas puntuaciones a ver con cuál ganas con el índice de destino y con cuál pierdes. Entonces, por ejemplo, si vives con tus padres y vives dependiente de ellos, ahí hay que restar 10 puntos. Si tienes dependencias por cada, o sea, dependencias de cualquier tipo, por cada dependencia que tengas, restas 2. Si es con los suegros viviendo en la misma casa, restas 5 cada uno. Si te llevas mal con la suegra, peor todavía. Si vives con parientes, restas 10 puntos. Si vives con algún hermano y tienes de pronto independencia económica, solo restas 2. Pero si la relación es con otros parientes, que pueden ser primos o tíos, restas 1. Si vives con la pareja, a cuenta de la pareja, en ese sentido dependiente económicamente, a eso me refiero, restarías 10. Si hay independencia económica, restarías 4. Si estás divorciado con hijos o tienes otras dependencias, restas 4. Si vives con los hijos, a cuenta del hijo, pues restas 10. Fíjate que se equipara a vivir con los padres. Si tienes independencia económica, aunque vivas con los hijos, restas 4. En la edad madura y recibes ayuda de ellos, más bien ahí sumas 4. Si tienes jefes y trabajas para el dueño o el patrono, restas 10. Si trabajas como subordinado jerárquicamente, si es con amigos de confianza que trabajas, por cada uno restas 4. Si son colegas, conocidos o vecinos con quien nos relacionamos, restas 1. En cuanto a los horarios, si trabajas en esos horarios rígidos, que pasas tarjeta y todo ese tipo de cosas, restas 10. Si tienes vacaciones preprogramadas, que no son cuando tienes el mejor tránsito en tu carta, sino cuando te toca porque hay que organizarla en un horario, pues ahí restas 5. Si tienes horarios libres o a discreción personal, entonces ahí tienes más 20. Dependiendo de la localización geográfica. Si vives en una aldea o pueblo pequeño, resta 5. Si es un pueblo grande, aquí esto hay que arreglarlo, aquí, que tiene menos de 25.000 habitantes, menos 1. Si es una ciudad de más de 100.000, menos 1. Si es una capital de más de 500.000, más 2. En la parte cultural, si la persona tiene poca formación cultural, es menos 5. Si no tiene ninguna, es menos 10. Si tiene buena formación cultural, es más 5. En la parte religiosa, si ha recibido alguna formación religiosa, menos 4. Si profesa o practica un culto, menos 10. Si pertenece a una congregación o comunidad, menos 20. Fíjense cómo es de condicionante que resta de una vez 20, porque eso de verdad te hace perder mucho índice de destino. En la política, a un partido político, menos 10. Si te identificas con una tendencia y solamente votas en las elecciones, menos 4. Si perteneces a alguna asociación y estás asociado por cada carnet, menos 2. Si la asociación es profesional, por cada socio, menos 4. En la parte físico, también pueden haber ahí algunos limitantes. Si tienes alguna tara severa, algún trastorno, ceguera, sordera, obviamente menos 10, porque evidentemente la parte físico te va a impedir que puedas ejercer más o menos ese índice de destino. Si las taras en cambio son leves, incluyendo la vejez o la tercera edad, pues menos 4. En el tema de la sexualidad, si es restringida y monógama, si es homosexual, menos 4. Si es reducida y elitista, menos 2. Si es polígama o bisexual, más 5. Luego, en sociedad, fíjense que si tienes un cargo público relevante, es más 20, porque claro, ahí vas a tener un muchísimo índice de destino y de hecho otras personas van a depender de ti. Si son magnates y mandatarios, más 20. Si son artistas, profesionales de todo tipo, más 20. Si son deportistas profesionales y toreros o cualquier carrera libre ejercicio, más 20.
Si son investigadores de frontera, más 15. Libre pensantes, más 15. Políticos y empresarios y patronos, más 10. Profesionales liberales, más 10. Autónomos, jefes con subordinados, más 5. En la parte económica, la persona gana muchísimo dinero, más de 1 millón de euros al año, más 20, al borde de la caída, o sea, muchísimo. Si tiene ingresos elevados, más de 400, más 10. Esos son 200.000, más 5. Si los ingresos son medios, más de 20.000, más 2. Si los ingresos son bajos, más de 9.000 euros al año, 0. Ingresos muy bajos, menos, ahí entonces ya empiezas a perder índice de destino porque ya ahí estás como pedaleando para poder sobrevivir. Entonces, 6.000, si es 6.000 o menos, menos 4. Y si no tienes ingresos, menos 10. En vivienda, ya va. Si la vivienda es móvil, tipo un barco, una autocaravana, tienes una vida un poco nómada, más 10. Si la vivienda es de alquiler, más 5. Si la vivienda es propia, unifamiliar, más 2. Si tienes una segunda vivienda o casa de campo o chalet o un apartamento, un piso, más 5. Si es un piso en un edificio colectivo, menos 5, porque ahí está supeditado a lo que diga la asociación de vecinos y eso te hace también perder índice de destino. En cuanto al transporte, si tienes más 20. Si tienes más de un tipo de vehículos, más 10. Si tienes un vehículo propio bien equipado, más 7. Si tienes un vehículo utilitario o industrial, más 4. Una motocicleta de gran cilindrada, más 5. Un ciclomotor, más 3. Si no tienes vehículo, menos 5, porque ya vas en transporte público y estás sujeto al horario del autobús. Y si no tienes permiso de conducción, pues menos 10. Si después de cumplimentar el test se obtiene un resultado con una puntuación superior a menos 100, no vale la pena hacer predicciones astrológicas sobre esta persona, pues apenas se obtendrán resultados acertados, ya que su índice de destino es muy bajo. Es decir, esto va con los astrólogos cuando haces alguna predicción, tú tienes que tener mucho cuidado a quién estás atendiendo, porque tiene índice de destino medio alto, pues esas predicciones que le hagas probablemente no le van a funcionar y lo que va a ocurrir es que luego van a decir que la astrología no funcionó, que el astrólogo no era bueno y lo que ocurrió fue que en verdad esa persona tiene un índice de destino muy bajo. Este material, o sea, esta información es muy importante a tener en cuenta, sobre todo para aquellas personas que se quieren dedicar a la astrología de manera profesional. No es que la técnica falle, sino que hay otras cosas que influyen e inciden. Como conclusiones, quiero decir que una carta astral siempre tiene muchos factores, ya sabemos, es multifactorial. Y hay que incluir el índice de destino para poder ser más asertivo. Hay muchas variables que influyen, tales como la situación familiar, cultural, académica, el lugar donde hayas nacido, etc. Los resultados obtenidos en las predicciones realizadas con personas de alto índice de destino suelen resultar satisfactorias o acertadas, mientras que las efectuadas para individuos de bajo índice suelen quedar en desacierto, creando situaciones decepcionantes tanto para el astrólogo como para el cliente, quien ve cómo sus expectativas de futuro se desvanecen. O sea, no te sirve, no te funciona y a la final pues no vale la pena hacer ese tipo de trabajo. De manera distinta a la determinación inamovible marcada en el tema natal, el índice de destino sí que te va variando a lo largo de la vida y también dependiendo de los cambios que tú vas teniendo en tu situación. Y va aumentando cuando desaparecen las subordinaciones o las dependencias. Variará obviamente con los cambios de vivienda, de estatus social, transporte, sucesiones horarias, etc. Ya sabemos que una carta astral es un mundo de posibilidades como la vida misma. Y cada astrólogo le imprime su sello personal a la hora de interpretar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en mi primera etapa, cuando tenía mis hijos pequeños, pues ahí mi índice de destino era muchísimo más bajo que el que tengo ahora, que ya terminé esa etapa, ya terminé de criar. O, por ejemplo, el adquirir un coche, pues te da un mayor índice de destino, que puedes hacer tú todas las cosas sin tener que esperar el autobús y todo eso, ¿no? Entonces, esas son
son como unos tips que me pareció importante compartir, que las personas enriquezcan pues su conocimiento. Y la bibliografía, bueno, son los apuntes de Tito, el índice de destino, un material en PDF de algún momento que hice este trabajo en el 2019 y también me leí por allí el recorrido por la astrología tradicional o clásica. Entonces, bueno, esto es lo que yo traía para esta presentación y estoy abierta a las preguntas que puedan a bien tener, a ver si las puedo contestar. Y bueno, y pido disculpas por tantos inconvenientes que tuve en poner en marcha la presentación. Sería eso. Gracias. Bueno, tal cual. Bueno, cualquier cosa, bueno, voy a anunciar también que empiezo clases en septiembre, ya que aquí todos también estamos con nuestras formaciones. Sí. Comienzo el 9 de septiembre, primer año, y el 6 de septiembre sigo con segundo año. Me pueden seguir en mis redes, que es Café Astrológico, que es mi marca, @Café Astrológico, y bueno, siempre escribo, doy talleres, bueno, estoy activa con el tema de la astrología. Y bueno, mil gracias, Lica, por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias María Argelia. Realmente, voy a dejar de compartir. Sí, realmente tu conferencia nos da muchas luces, sobre todo a nosotros los astrólogos, cuando las cosas no nos funcionan. Y de una manera ordenada has explicado más o menos la forma como puede cambiar el índice de destino de la persona de acuerdo a las limitaciones que tiene, ¿no? Y bueno, eso también nos puede servir como una guía de preguntas, ¿no? A las personas. Así es. ¿Dónde has vivido toda tu vida? ¿No has salido de tu ciudad? ¿Viajaste? ¿No viajaste? ¿Tienes algún problema físico? ¿No? ¿Te encargas de tus padres? ¿Qué sé yo? ¿Te abandonaron con muchos niños y no pudiste trabajar porque no? Porque estabas sujeta a la crianza. O la gente que no puede estudiar porque que te dicen, por ejemplo, no, que yo quería estudiar, pero mi papá murió y tuve que salir a trabajar. Cosas así, eso ahí hubo un cambio en tu índice de destino seguro, porque a lo mejor tú tenías una carta para ser médico, pero ¿cómo ibas a poder estudiar si tuviste que salir a trabajar? Entonces, son los condicionantes externos, pues. Porque a veces todos vivimos también, en sociedad y lo tenemos. A veces las cartas son muy buenas y uno puede inferir cosas muy buenas, pero las limitaciones que tiene la persona no hacen que la carta se cumpla, ¿no? Porque exactamente, o se cumple menos. Se cumple o se menos. cumple en menor medida. Como dice Tito, una persona que nace en una localidad pequeña, tiene a Júpiter en el medio cielo, pues máximo será pues alcalde de su villorio, pero no va a ser un presidente, no va a ser una persona famosa porque tu índice de destino lo condiciona. Bueno, exactamente, Lica, muy buen ejemplo, es cierto.